Bienvenidos jugadores retro y amantes de los remakes. Hoy tenemos un tema que emocionará a los nostálgicos, el regreso del legendario Neo Geo, la consola que llevó la experiencia arcade a los hogares en los 90. Este sistema casero que vio nacer clásicos como The King of Fighters, Fatal Fury y Metal Slug. Regresará en 2025 gracias a una colaboración entre Evercade y SNK. ¿Qué significa este regreso para los fans? Por otro lado, un tema candente tanto como nuestra querida protagonista el día de hoy, Mai Shiranui, una emblemática luchadora de la saga The King of Fighters y Fatal Fury desde tiempos memorables, donde estableceremos una comparativa con diversas colaboraciones entre distintas franquicias, al menos las más recientes. Y lo más importante, desmentiremos algunas críticas hacia Capcom y el diseño de la misma en Street Fighter VI. Te recomiendo permanecer hasta el final, ya que es necesario que te quedes con una excelente imagen de todo esto. De esta forma no sigas tomando en cuenta las críticas erróneas de algunos medios. Bueno, sin extenderme más, permanece junto a Right Speed. For the games to begin, gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Iniciamos con Evercade y SNK, una colaboración icónica. Evercade lanzará productos con licencia oficial, incluyendo hardware inspirado en Neo Geo. Se esperan cartuchos y dispositivos que celebren el arte y el legado de SNK. Detalles del proyecto. La colaboración se desarrollará entre el 2025 y 2026. Evercade es conocida por la creación de gabinetes arcade y dispositivos portátiles. Andrew Baer, director general de Blaze Entertainment, no Blizzard Entertainment. Suena parecido, pero no lo es. Mencionó, esta asociación no se trata solo de agregar grandes juegos, se trata de celebrar el arte y el legado de Neo Geo, de una manera que sea asequible para los fanáticos antiguos y nuevos. Expectativas. Los rumores sugieren el lanzamiento de cartuchos con videojuegos icónicos de SNK, así como posibles productos en miniatura que recreen la experiencia de los años 80 y 90. El legado de SNK y Neo Geo está más vivo que nunca, y esta colaboración promete atraer tanto a veteranos como a nuevas generaciones. Ahora, cambiando el tema completamente, para entrar en contexto estableceremos una comparativa bastante llamativa, tratando de escoger cuál diseño nos gusta más para Mai Shiranui. Pero para esto es necesario comenzar con Mai Shiranui en The King of Fighters 15, la base de nuestra conversación. Mai Shiranui ha estado presente en The King of Fighters 15 desde su lanzamiento inicial. SNK mantuvo su diseño clásico pero con mejoras gráficas que resaltan en los combates rápidos y dinámicos que caracterizan a la saga. Su vestimenta tradicional y movimientos icónicos como el Kattousen y el Heisou Bioengine han sido adaptados al motor gráfico actual con gran fidelidad. Jugabilidad. En esta entrega, Mei es una opción versátil y equilibrada. Su estilo de lucha sigue siendo accesible para los jugadores novatos, pero con suficiente profundidad para los veteranos que buscan explotar su potencial al máximo. Su agilidad y ataques de largo alcance la convierten en una amenaza constante en las partidas competitivas. Recepción. Los fans han celebrado la continuidad y consistencia del personaje, destacando que SNK logró mantener intacta su esencia mientras la adaptaba a las expectativas modernas de la comunidad de juegos de lucha. Bien, entendiendo esto, continuamos con Mai Shiranui en Dead or Alive 6. Diseño y personalidad. Team Ninja respetó al máximo la esencia de Mai Shiranui, adaptando su diseño icónico y su carisma. La transición a un juego de lucha en 3D destacó por mantener detalles como su vestimenta tradicional y sus movimientos fluidos. Jugabilidad.
En Dead or Alive 6, Mai conserva movimientos clásicos como el abanico ardiente y el Ryuembu, aunque el sistema de combate en 3D alteró ligeramente su estilo, se sintió natural en un juego que prioriza la accesibilidad sin sacrificar la profundidad técnica. Recepción. Los jugadores elogiaron su adaptación, aunque algunos criticaron la falta de innovación en sus mecánicas. Ahora vamos con Mai Shiranui en Fatal Fury City of the Wolves. Diseño actualizado. SNK renovó la apariencia de Mai en City of the Wolves, dándole un toque moderno sin perder su esencia. Este título reintrodujo a Mai con un nuevo vestuario y animaciones que realzan su papel como una kunoichi elegante y letal. Jugabilidad. El sistema RED introdujo mecánicas que hacen que sus combates sean más emocionantes y técnicos, ofreciendo un equilibrio entre el clásico gameplay y nuevas estrategias para veteranos y principiantes. Impacto. El tráiler de Mai encendió el entusiasmo de los fans, destacándose como uno de los personajes más esperados del juego, pero ahora vamos a romper los esquemas definitivamente con Mai Shiranui en Street Fighter VI. Un homenaje al legado. La llegada de Mai Shiranui a Street Fighter VI representa un momento histórico en las colaboraciones entre Capcom y SNK. En esta entrega, Mai conserva todos los elementos que la hacen única, desde su carisma hasta sus movimientos clásicos como el His So Ryu Engine y el Cat Chosen. Fidelidad en los detalles. Gracias al Re-Engine, Capcom logró un nivel de detalle impresionante en sus animaciones y modelado, respetando la esencia del personaje mientras lo integraba al estilo de Street Fighter. Jugabilidad. Mai se siente como una extensión natural del roster de Street Fighter VI. Sus movimientos son fluidos y el balance entre ataque y defensa reflejan la profundidad estratégica que se espera en la saga. Recepción. Aunque algunos detractores han criticado su adaptación, comparaciones directas con otras franquicias muestran que Capcom ha hecho un excelente trabajo manteniendo su esencia. Oh, you finally made it. The Shiranui clan welcomes you. Comparativa final. En esta comparativa queda claro que Mai Shiranui ha sido adaptada con respeto y cuidado en cada franquicia. Para reforzar esta característica les iré dejando en pantalla los diversos movimientos de entregas clásicas como The King of Fighters 98 y King of Fighters 2002. Sin embargo, la atención al detalle en Street Fighter VI desmiente las críticas y la posiciona como una de las mejores representaciones del personaje. En Dead or Alive 6, su inclusión fue una transición interesante al 3D. Esto es un detalle muy importante ya que en entregas anteriores esto no había sido posible de manera satisfactoria. En The King of Fighters 15, SNK aseguró su consistencia con gráficos mejorados y jugabilidad fiel a las entregas clásicas de antaño. En City of the Wolves, SNK reforzó su legado con mecánicas modernas, aunque manteniendo detalles y basándose principalmente en la última entrega de King of Fighter. En Street Fighter VI, en algunos medios e incluso algunos en la comunidad piensan que es una pésima adaptación y parece un personaje genérico, pero la verdad es que Capcom consiguió la adaptación más fiel y visualmente impactante, incluso a mi parecer superando a Mai de King of Fighters 15, al menos visualmente hablando, ya que el tiempo dirá qué cosas nos pueden entregar en base a sus mecánicas jugables. Pero si tenemos que evaluar este diseño técnicamente, la figura de su cuerpo está excelente, los movimientos muy fieles a las entregas originales. Donde existe una leve capacidad de mejora podría ser en su semblante, mejorar un poco sus expresiones faciales. Coméntame abajo qué piensas al respecto. El futuro de la relación entre Capcom y SNK.
El cruce de personajes entre Street Fighter VI y las franquicias de SNK ha generado un gran entusiasmo entre los fans. Con la reciente inclusión de Terry Bogard y Mai Shiranui en Street Fighter VI, surge la pregunta inevitable: ¿podríamos ver personajes icónicos de Street Fighter llegar a The King of Fighters 15 o incluso a Fatal Fury City of the World? Para entender lo anterior, debemos revisar el contexto de la colaboración. La relación entre Capcom y SNK no es nueva, pero nunca había alcanzado este nivel de interacción en juegos modernos. Desde los días de SNK vs Capcom, AC/DC Chaos y Capcom vs SNK 2, las colaboraciones entre ambas compañías han sido un punto de interés en la comunidad de juegos de lucha. Ahora, con los avances tecnológicos y el creciente interés por los crossovers, el momento parece propicio para un intercambio más amplio de personajes. Teorías y predicciones. Chun-Li como embajadora de Capcom. Chun-Li, conocida como la primera dama de los videojuegos de lucha, sería una candidata perfecta para debutar en The King of Fighters 15. Su estilo de combate basado en movimientos ágiles y precisos encajaría bien en el sistema dinámico de The King of Fighters. Además, su popularidad aseguraría una recepción positiva. Ryu y Ken en Fatal Fury City of the Worlds. La temática de rivalidad en City of the Worlds sería ideal para incluir a Ryu y Ken. Estos personajes, con su fuerte lazo de amistad y competencia, resonarían con los arcos narrativos centrados en Terry y Andy Bogard. Imaginen un enfrentamiento entre Ryu y Terry como un homenaje a los enfrentamientos clásicos entre Capcom y SNK. El sistema de juego y la integración. SNK ha demostrado en King of Fighters 15 su capacidad para integrar personajes externos respetando sus características originales. Sería interesante ver cómo adaptarían los sistemas de combate de Street Fighter como el Drive Impact al estilo de King of Fighters o Fatal Fury. Un posible Capcom vs SNK 3. Con el éxito de estas colaboraciones, no es descabellado imaginar que Capcom y SNK estén sentando las bases para un nuevo título crossover. Un Capcom vs SNK 3 podría reunir a las dos comunidades en un evento sin precedentes, aprovechando las fortalezas de ambas franquicias, la profundidad estratégica de The King of Fighters y el diseño técnico de Street Fighter. Ahora, les dejo algunas preguntas para el debate. ¿Qué personajes de Street Fighters les gustaría ver en The King of Fighters 15 o City of the Worlds? ¿Creen que esta colaboración es un paso hacia un Capcom vs SNK 3? Y finalmente, ¿qué otros personajes de SNK podrían llegar a Street Fighter 6? Para terminar, ¿qué opinan sobre el regreso del Neo Geo y la colaboración de Capcom con SNK? ¿Creen que Mai Shiranui fue bien adaptada en Street Fighter VI? Sinceramente, pienso que Capcom está haciendo las cosas bastante bien en todos sus apartados. Ya saben, personalmente me encanta lo que han hecho con la saga Resident Evil. A propósito de Resident Evil, si quieres disfrutar algunos de mis gameplays, te recomiendo el de aquí arriba. Te lo dejo en la descripción y en pantallas finales. Espero lo disfrutes. Luego, si te gusta, podrás ir viendo los siguientes. Ahora, si prefieres verme en King of Fighters 2002, exactamente lo mismo. Te lo dejo aquí arriba y en todo lo demás. Antes de que te vayas, si te quedaste con la duda, ¿qué diseño prefiere Railspeed? Solo por llegar hasta aquí te lo confesaré solo a ti. Yo me quedaría con el diseño de The King of Fighters 2002 UM. Ya saben, siempre con lo clásico. Pero en segundo lugar pondría a... Mejor pregúntamelo en los comentarios.
conversémoslo de manera más personal. Un abrazo. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Riot. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.